Bueno, regresamos al Observador de la Tarde y regresamos con nuestra sección La Radiografía. ¿Quién le habla? Casio Tucudrey, su cirujano social, y el guardián Miguel Ángel Martínez. Estamos ahora mismo, vamos a analizar un poco el por qué suceden las cosas. ¿Por qué un político sale al ruedo a tratar de restarle un poco de popularidad a un llamado bueno y noble de un presidente? Leonel Fernández. Leonel Fernández, ayer yo pensaba que él iba a ser un poco más zorro político, pero lo vi más como una persona un poco, primera vez en la historia que yo veo a Leonel Fernández desconectado. Declarado rebeldía. Desconectado de la realidad. Yo entiendo que él aspira a ser presidente y que está maniobrando un sector interno del PLD. Acaba de salir una noticia, un tuit, donde dicen las razones por las cuales Leonel Fernández le habló a la nación, para hablar del discurso del presidente. Miren, hay una cosa que se llama gabinete sombra. Los gabinetes sombra fueron usados en Londres por los partidos opositores para colaborar, luego de salido del poder, colaborar con el gobierno, ya que eran los que estaban entregando ese cargo. Bueno, pues como todo en este país se distorsiona, los gabinetes sombra de aquí lo ha utilizado el PLD para las personas que han estado en los cargos. Fíjense que todo lo que, si sale algo de salud pública, sale de una vez Rafael Sánchez Cárdenas, que era el ministro, ¿a qué? Sí. A contestar, a analizar, cosas que no hizo, a hacer pura politiquería barata. Cada una de las dependencias del Estado, el PLD duró 16 años. Por eso la importancia de que el gobierno nombre su equipo y tenga gente de confianza en su equipo, más en funciones que son muy sensitivas. ¿Cómo empieza el discurso del PLD? Voy a hablar de Leonel, pero quiero decir que Leonel es el artífice. Leonel es el artífice. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vemos a Leonel Fernández tratando de ir desmontando, buscando justificaciones, a mí me llama mucho la atención un punto que él tocó. ¿Cuál fue ese punto? Ese punto fue el Banco Central. Su Banco Central, porque Héctor Albizu ha sido gobernador del Banco Central por más de 20 años en este país. Entonces, los números que daban Albizu en el gobierno de Leonel Fernández, en el gobierno de Danilo Medina, eran buenos. Había que aceptarlos y no eran maquillados. Pero el Leonel Fernández de anoche, los números de Albizu son maquillados y no están ni cerca de la realidad. Demagogia. Lo que era bueno para una persona en su momento, hoy lo critica a quien fue su gobernador en todos los periodos que él fue presidente. Mira. Pero espera. El segundo, no se necesita modificar la Constitución para tener un Ministerio Público independiente. Mira, anda un video por ahí donde vi a la misma persona que hablaba anoche diciendo: nosotros tenemos el propósito de llevar a un Ministerio Público independiente en el cual no tenga que ser elegido por el Poder Ejecutivo. Esas eran las aspiraciones de ese que habló anoche, Leonel Fernández, en el 96. Pero hoy dice que no es necesario. Pero señores, miren los procuradores políticos que ha tenido el PLD. ¿Cómo que no es necesario? Radamés Jiménez. Una Viagra. Un miembro del comité político. Francisco Domínguez Brito,
un miembro del comité político. Jan Alain Rodríguez, un miembro del comité central. ¿Cuál ha sido el no político que ha llevado el PLD? Y no solamente no políticos, sino que son miembros de la más alta instancia del PLD. Vamos a seguir por ahí. Es por ahí que queremos, nombrando un político para que actúe a la complacencia del presidente de turno. Otra cosa con la modificación a la Constitución. Este país no aguanta dos elecciones. Aquí hay que unir las dos elecciones. No es posible que tengamos unas elecciones para la alcaldía y otras elecciones para lo congresual y lo presidencial. Eso es un gasto innecesario que tiene este país. Eso hay que arreglarlo. ¿Cómo se arregla? En la Constitución. Eso es así. Entonces, Leonel Fernández el turismo se han hecho algunos avances. No, presidente. En el turismo se han hecho todo lo posible que pueda hacer un gobierno para que el turismo esté ahora mismo en la posición que está. Eso hay que agradecérselo al presidente Luis Abinader y al ministro David Collado. Ambos han podido juntos elaborar un plan para volver a relanzar el turismo cuando estaba en cero. Nosotros, doctor Fernández, nosotros vivimos en la zona hotelera y aquí el turismo está activado, los negocios están activados, el comercio está activado, aquí están llegando más turistas y eso es por el plan de acción que hizo el gobierno. No lo minimice, presidente Fernández. Entonces, a mí me desilusionó Leonel ayer. Yo pensaba que, oye, yo no estaba apelando a que él no iba a mentir y a falsear y a torcer realidades. No. Pensaba que no iba a exponerse porque se vio un hombre desconectado. Una persona que ya tiene un pacto con un sector de los partidos minoritarios, tiene un compromiso con algunos partidos que lo apoyan a él, que es Leonel entra o se entra el mar. Entonces yo creo que fue desafortunado cuando el presidente está apelando a una mesa de unidad nacional, venir a desprestigiar todo lo que se va a hablar ahí. Mire, señor presidente, si usted no quiere, usted no va a ese diálogo. Se quede en su casa. Y que vayan las personas que quieren echar este país para adelante y que no quieren repetir, que vuelva un procurador que sea un miembro del comité político. Que lo que se necesita en este país es que las elecciones vuelvan y se unan para evitarle un gasto a este país. Que de un solo tiro se vayan todos. Se vaya lo municipal, lo congresual y lo presidencial. Es un gasto innecesario. ¿Qué te opinas, Marcial? Mira, con relación a lo que tú estás hablando del doctor Leonel Fernández, yo realmente tengo una persona muy allegada a mí, aquí en el distrito, la cual lo respeto, que es dirigente de ese partido, pero déjame darte una opinión. Mira, es lamentable cuando observamos, para mí no fue nada del otro mundo de lo que le habló, porque yo lo esperaba. Porque tú estás hablando que el presidente quiere hacer una modificación a la Constitución, y ahora yo te pregunto, ¿de quién es esa Constitución? ¿Del pueblo dominicano? No, esa sí, es de Leonel Fernández, pero del pueblo dominicano. Está bien, pero estamos basándonos, ¿me entiendes?, en el personaje. Es una Constitución amueblada, arreglada por el doctor Leonel Fernández. O sea, y apoyada por Miguel Vargas Maldonado. Entonces, ¿qué podemos esperar? En un nefasto negocio que hizo el absurdo Miguel Vargas Maldonado. Entonces, ¿qué el pueblo puede esperar de que él diga? Porque ya el presidente se refirió, o sea, una modificación a la Constitución. Él no va a querer, porque esa fue la sábana que la arregló. Pero ahí nosotros primeramente, tenemos un senador que todavía está ahí, que se ha beneficiado de esa Constitución. Y está ahí aprobando leyes. O sea, es un peligro a la patria. ¿De qué senador tú te refieres? Bueno, estamos hablando de Felipe Bautista, ¿no?
Ok. ¿Me entiendes? Estamos hablando de Félix Bautista, o sea, está claro. O sea, tú viste lo que le hizo a Domínguez Brito y le hizo la señal del león, y así como quien dice que aquí es león, porque todo él lo dejó arreglado. O sea, el presidente Fernández dejó todo, los tribunales, el Ministerio Público, todo arreglado. Tribunal Constitucional, todo lo dejó arreglado para que nadie cayera. Entonces, a mí eso no me puede sorprender nada. Porque de ahí fue que vino el apadrinado, ¿me entiendes? O sea, que se apadrinó toda la corrupción se apadrinó fue por medio de esa modificación que se hizo. Mira, Leonel Fernández trata de bombardear la reforma a la Constitución con el alegato de que es para habilitar a Danilo Medina. Miren, ningún PRMista, ni ninguno de la bancada de la Fuerza del Pueblo va a votar a favor de habilitar a Danilo Medina. Ahora bien, su bombardeo viene por ahí, pero ¿cuál es el trasfondo de eso? El país quiere respuesta de muchas cosas, por ejemplo el transfugismo. El transfugismo, no podemos seguir llevando candidatos por un partido, usando una plataforma política y luego llevarte la candidatura de ese partido a otra parcela. Hay que ponerle un candado al transfugismo. Aquí hay muchas cosas que están mal, que hay que arreglarlas. La reforma, no es verdad que la Constitución está perfecta. Recuérdense que siempre se ha quedado esa llave para tú habilitar. Nunca se ha querido cerrar la llave de el nunca jamás. Siempre queda algo abierto. ¿O era que cuando Danilo Medina iba a reformar la Constitución para un tercer periodo, que se le planteó, se plantaron Luis Abinader y Leonel Fernández y marcharon hacia el Congreso? No sé, no era porque era posible una reforma a la Constitución, porque había una llave para abrirla. Porque si estaba el nunca jamás, ¿por qué había que reformar la Constitución? Un arreglo. O sea, cada vez que un presidente quiera hacer algo, va a hacer un llamado a la reforma a reformar la Constitución para quitar o poner. Lo que hay que hacer es reformar la Constitución para que nadie que venga después pueda romper el nunca jamás. Eso es así. Entonces, es politiquería. Yo felicito mucho al Partido Reformista y aquí que Antún, que se unieron al llamado del presidente diciendo que es muy... felicitan la solicitud del presidente a sentarse en la mesa del diálogo para resolver las 12 reformas que piensa encaminar el presidente Luis Abinader, y sobre todo una de ellas es la reforma de la Constitución, que hasta ahora lo que ha dicho el presidente es que es para hacer un ministerio público independiente y que entre otras cosas podría tocarse la unión de las elecciones municipales y congresionales, que es un pedido no de Luis, sino de Hipólito Mejía. Entonces, entre ellas, vamos a trabajar con el transfugismo. Usted es diputado por la Fuerza del Pueblo y usted se va al PLD. Esa diputación queda a elección de una persona en la Fuerza del Pueblo. Pero tú viste cómo fue la ley de partido. Ay, ¿a quién es que no le conviene eso del transfugismo? No. A Leonel Fernández. Leonel Fernández duró 12 años gobernando este país. Danilo Medina tomó el poder y dijo que le entregaron un estado lleno de facturas, con un déficit fiscal de miles de millones de pesos. Ahí fue que se provocó la división. Y entonces, ahora quieren desprestigiar porque vamos a ver, en una mesa de diálogo con el empresariado, con la Iglesia Católica, con la sociedad civil, con los partidos políticos, a discutir los grandes problemas de este país, ¿quién se opone? Lo único que le molesta, a eso no se opone Leonel. Leonel se opone a la reforma de la Constitución. ¿Tú sabes por qué? Porque la idea de ese bandido es quedarse en el poder eternamente. Pero que eso fue él lo reformó, o sea, tú no puedes... Leonel Fernández
el país le da una oportunidad de convertirse en nuevamente presidente del país. Y le digo yo a ustedes que va a buscar toda la forma para que él nunca jamás se quite y que él pueda reelegirse las veces que él considere necesario. Porque en la mente de ese pichón de dictador, que ese sí es verdad con pichón de dictador, está la perpetuidad en el poder. Él es el Mesías, el elegido, la única persona que tiene la capacidad de dirigir este país, que nadie más que él, en esta patria tricolor con un escudo, tiene la potestad de dirigir los destinos de la patria. Y si lo hace, es un préstamo, porque si él le puede entregar un candidato, pero ese candidato tiene que comprometerse a satisfacer las ansias de poder tan grandes que tiene ese grupo de la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández. Mira, el danilismo es fuerte, pero mira, la Fuerza del Pueblo es una plaga. Son la misma gente. Son el mismo PLD, uno morado y uno verde. Y yo entiendo que este país merece. Mañana, si no quieren reelegir al presidente Luis Abinader, el país está en su derecho. Porque muchas veces cuando un presidente como Luis, que quiere cambiar el país, que quiere que las cosas sucedan, no porque la dice política con demagogia, porque quiere que aquí son reformas. El Código Penal, ¿tú sabes cuántos años tiene el Código Penal dando vuelta en el Congreso? 30 años. Y hay una seria voluntad de aprobar el Código Penal en este gobierno. Pero algunos legisladores quieren engavetarlo. Todavía está dando vuelta eso. Entonces, esa reforma tiene que ir. Aquí hay que hacer el nuevo Código Penal. Segundo, la independencia del Ministerio Público puede ser bien sencilla. Se puede elegir una comisión de notables que no sean políticos para elegir de abajo hacia arriba. ¿Qué quiero decir? El PETCA, la Procuradora Adjunta y la Procuraduría General. Si por alguna razón renuncia Miriam Germán, pasa a la Procuraduría Adjunta Jenny Berenice. Y el del PETCA pasa a ser Procurador Adjunto. Y los notables elegirían a un nuevo miembro con todas las bondades de la sociedad civil para que se ponga, pero que no sea un político ni un presidente para que haga a su antojo lo que él quiere. No podemos seguir viviendo de esa manera. Tenemos que cambiar. Este país ya estamos, el mundo cambió. Nosotros no podemos quedarnos atrás a las apetencias y al pensamiento de un Mesías, un líder como Leonel Fernández. Desafortunadamente, el país no conoce a Leonel Fernández, no conoce los grandes actos de corrupción que hubieron en el gobierno de Leonel Fernández. Sunlan fue el PM. Hubieron tantos casos de corrupción. La Barrigol. Los Tucanos. ¿Tú sabes lo que es 97 para la Barrigol y un 3% para el país? ¿Eso es un presidente inteligente? ¿O un presidente que tal vez se benefició con ese negocio? ¿Algún tercero? O pregúntale a Marino Zapete. Porque 97% para la Barrigol y un 3% para sacar el oro de nuestro país es un negocio de capaperro. Ese es Leonel Fernández. Leonel Fernández también, en Odebrecht, tú sabes que él fue 16 años presidente del PLD. Y Odebrecht, según Temístocles Montaz, que fue presidente interino, dice que al que hay que interrogar es a Leonel Fernández, que fue el presidente por 16 años. Pero tú estás dejando los ingenios atrás también. No, aquí la lista no terminaríamos de los casos. Y lo peor era que no hubo régimen de consecuencia. ¿Por qué? Porque esa justicia la tenía dominada el Mesías Leonel Fernández. Un acotejo. Entonces no podemos seguir pensando que este país va a ser a lo que crea o entienda Leonel Fernández. Leonel Fernández lo mejor que le conviene es darle paso al relevo. Que en su partido, su hijo, es una persona que tiene ciertas bondades y tiene cierta simpatía. Fórmelo. Forme un relevo. Porque es que yo lo veo usted con el mismo sistema de Balaguer. Que no creó ningún líder. Mira lo que pasó con el Partido Reformista luego de su muerte.
Aquí no podemos repetir que ¿qué nuevo puede ofrecer Leonel Fernández? En 12 años. 12 años gobernando, ¿qué puede traer Leonel? No cumplió intentó hacer el Nueva York chiquito y mira lo que quedó. O sea, Leonel Fernández tiene una deuda moral que yo no entiendo, ahí es donde están mis cuestionantes con la distinguida Miriam Germán, Jenny Berenice. Jenny Berenice viene formada por Radamés Jiménez. Entonces yo tengo mis dudas con lo que puede pasar con ese ministerio independiente que nada más quiere trabajar con un sector, pero no quiere trabajar con el otro. Tiene como miedo de mirar al sector de Leonel Fernández. Y sabe una cosa, lo que más me preocupa es que si no lo hacen pronto, muchos de esos casos ya no se van a poder juzgar, porque luego de unos años ya se extingue la persecución penal. Entonces es peligroso. Leonel Fernández aquí no puede regresar al poder, ni ese sistema corrupto, ni ese sistema de impunidad que brilló en el gobierno de Leonel Fernández. Así que, para todos ustedes, esa fue la radiografía el día de hoy. Vamos a una breve pausa y regresamos en el Observador de la Tarde.